¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Como seguramente recordarán, en nuestros anteriores episodios comenzamos por revisar aspectos del imperialismo que fueron el marco en el cual se produjeron los acontecimientos que desataron la Primera Guerra Mundial, que fue el primer conflicto bélico que abarcó a la mayoría de los países del mundo, con un despliegue nunca antes visto de estrategia, armamentos y con un enorme saldo de víctimas. Posteriormente, apreciamos un panorama de la Revolución Rusa, etapa en la cual ese país dejó de ser una monarquía para transformarse en un estado socialista. Además, vimos que en 1929 se produjo la mayor tragedia económica mundial, conocida como la Gran Depresión. Luego revisamos los regímenes totalitarios que gobernaron en algunos países después de la Primera Guerra Mundial. Uno de ellos, el nazismo, comenzó a generar tensiones y agresiones que terminarían por desencadenar la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los problemas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial fueron conflictos que no se habían resuelto en la primera o que tenían origen en ella. En el Tratado de Versalles, que fue el tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial, el pueblo de Alemania se sintió humillado debido a la cantidad de sanciones económicas y políticas que se le impusieron, los que incluyeron la entrega de material militar, entrega de territorios, reducción de su ejército a 100.000 hombres y el pago de indemnizaciones altísimas en dinero, lo cual, sumado a la crisis de la Gran Depresión, hizo que surgiera en este país un sentimiento de revancha que culminó en una actitud agresiva hacia el resto de Europa. Hay acuerdo mayoritario en que hubo un hecho decisivo que fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial. La invasión alemana de Polonia se inició el 1 de septiembre de 1939. Ante este hecho, Francia y Gran Bretaña hicieron su declaración de guerra contra Alemania, dando comienzo oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Con la ocupación de Polonia, se confirman los temores de que Alemania, bajo el gobierno totalitario de Hitler, había estado rearmándose a pesar de los pactos firmados, para lo cual se había formado una alianza llamada el Eje Roma-Berlín-Tokio, que estaba formado por Alemania, Italia y Japón. Estos países compartían los mismos objetivos ideológicos e imperialistas. Para enfrentar al eje se forma el bloque de los aliados, integrado fundamentalmente por Francia, Polonia, Inglaterra, al cual se unieron más adelante la Unión Soviética y Estados Unidos, entre otros. 1939. La ocupación alemana de Polonia provoca la declaración de guerra del Reino Unido y Francia. Sin embargo, no ocurren enfrentamientos en este periodo. 1940. Alemania ocupa Noruega y Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y bombardea Inglaterra. 1941. Se inicia la invasión alemana de la Unión Soviética, que declara la guerra a Alemania y se une a los aliados. Ocurre el ataque japonés a Pearl Harbor. Estados Unidos declara la guerra a Japón y entra a formar parte del bloque de los aliados. 1942. Se continúan las ofensivas de las potencias del eje Roma-Berlín-Tokio y comienza la contraofensiva aliada en el Pacífico, norte de África y en Europa. 1943. Ocurre la victoria aliada en el norte de África. También hay una ofensiva aliada en Italia. Se lleva a cabo la contraofensiva soviética que recupera casi todo el territorio que había sido invadido por Alemania. Se desarrolla la ofensiva de Estados Unidos contra Japón en el Pacífico. 1944. Ofensiva aliada en los distintos frentes. Avance de la Unión Soviética en el este de Europa. Ocurre el desembarco aliado en las costas de Normandía con la posterior liberación de Francia. 1945. Los aliados ocupan el norte de Italia. Se produce la rendición de Alemania. Japón se rinde en el mes de agosto de ese año, luego de que los Estados Unidos lanzara las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Si bien es cierto que las dos guerras mundiales han sido devastadoras para la humanidad, la Segunda Guerra Mundial tuvo elementos que la hacen aún más terrible, ya que por primera vez se utilizaron armas nucleares contra la población civil. Pero además, durante el transcurso de este conflicto, el nazismo alemán llevó a cabo el metódico y planificado exterminio de seres humanos, hecho que es conocido como el Holocausto. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático
político, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Los nazis creían que los alemanes eran una raza superior y que los judíos eran inferiores y una amenaza extranjera para la llamada comunidad racial alemana. La mayoría de los prisioneros murieron en los numerosos campos de concentración y exterminio construidos en los países invadidos por Alemania. Ahora ha llegado el momento de que ustedes reflexionen y profundicen desarrollando estos temas con la guía de sus profesores. Y recuerden, como dijera el líder pacifista Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz. La paz es el camino. Hasta pronto.